Hola, mi nombre es Celia Lemeyé. Hoy voy a unirme a ustedes en un viaje mágico de miles de millas, explorando los más importantes centros culturales y religiosos de los mayas, los constructores de pirámides del mundo occidental. Los antiguos mayas fueron maestros artesanos, talentosos arquitectos, dotados matemáticos y devotos astrónomos. Su maestría en la construcción de pirámides es igualada solo por los egipcios. Sus ciudades reflejaban su universo. Dotaron a sus magníficos centros ceremoniales de este conocimiento sagrado, prediciendo con exactitud el regreso de las estrellas y los planetas, sus dioses, en su viaje a través de los cielos. Los mayas vivieron en una región situada al sur de México y las tierras altas de la jungla de Guatemala. Dejaron grabada en piedra gran parte de su historia, que ha sido revelada a través de excavaciones arqueológicas. Comenzamos con un viaje a Chichén Itzá para unirnos a la celebración del equinoccio. Luego iremos a Uxmal, también en el estado de Yucatán. Uxmal está coronada por una singular pirámide ovalada y el edificio más largo de la arquitectura precolombina, el cual se encuentra alineado de forma tal que marca el punto de elevación del planeta Venus. Posteriormente, nos trasladaremos al diminuto centro ceremonial caribeño Tulum y al fabuloso Tikal de Guatemala. Nuestro último punto será la hermosa jungla de Palenque, en el norte, donde la puesta del sol marca el solsticio de invierno y, completando nuestro viaje circular, retornaremos a Chichén Itzá. Chacmol. Qué maravillas han contemplado sus ojos. A través del tiempo ha visto miles de equinoccios y millones de personas que han venido a ver a Kukulcán, la serpiente de luz y sombra. La pirámide de Kukulcán es un calendario que marca las estaciones. Esta era una información esencial para los mayas, que necesitaban saber cuándo comenzar a plantar en el equinoccio de la primavera y cuándo cosechar en el otoño. La pirámide consta de 365 escalones, el número de días en un año. Pero la serpiente de luz, durante el equinoccio, prueba que los mayas habían desarrollado la astronomía más allá de las matemáticas y la arquitectura. Integraron ambas ciencias, creando la disciplina arqueoastronomía. Esta gente tradicional hace un alto en el camino para meditar en la cabeza de Kukulcán. Mucho más que una tradición, es una religión practicada por mucha gente que se congrega para observar el equinoccio en el estado peninsular de Yucatán. Mucha gente cree que la cabeza de Kukulcán posee poderes mágicos y se trasladan a Chichén Itzá, especialmente en el equinoccio, para recargar las energías, tocando la cabeza de la serpiente. Este es el centro de su universo, tierra sagrada. Para muchos, este es en verdad un peregrinaje, un viaje desde distancias lejanas como un acto de devoción y fe. La palabra pirámide tiene connotaciones místicas. Pir significa fuego y Amid, dentro, lo que puede traducirse como el fuego interior.
todo el país y de todas partes del mundo converge en la ciudad de Piste un mar de humanidad. El tráfico es bloqueado por kilómetros. Llegan en ropas tradicionales, turísticas, y algunos hasta tratando de traer símbolos de su mundo moderno. El escenario aquí, en la zona arqueológica de Chichén Itzá, es jubiloso y reverente a la vez. Alrededor de 40.000 personas han venido a celebrar esta relativamente nueva fiesta mexicana y ver la serpiente de luz y sombra. Chacmul, apenas visible aquí, es inundado a lo largo del día por visitantes que en su afán de sacarse una fotografía ignoran las señales que dicen no sentarse en Chacmul. Algunos bien intencionados peregrinos tratan de acampar solo para ser informados por el señor Feliciano Salazar que por supuesto esto no está permitido. Salazar sabe el significado de este día para la gente tradicional. Su padre, Arcadio Salazar, fue el primero que volvió la mirada del siglo XX hacia la serpiente de luz a través de unas de las primeras fotografías tomadas un 21 de marzo de hace muchísimos años. El público es una mezcla heterogénea de gente, nativos, turistas, maestros, arqueólogos y fotógrafos, aficionados y profesionales, jóvenes y viejos, de distintos países, culturas y religiones. Todos se congregan aquí en un clima de ansiosa expectativa, y a medida que el sol toma su posición en el cielo e ilumina Kukulcán, la multitud es entretenida por un grupo de músicos y bailarines mexicanos. Esta escena podría muy bien ser idéntica a la de 1000 años atrás, cuando los mayas se trasladaban aquí 2 veces al año para presenciar el mismo fenómeno. Para algunas personas, su juego de moderna política se da en contra de este antiguo escenario. Un juego de fútbol es jugado dentro de las antiguas paredes. Una madre ofrece a su hija la primer mirada de Kukulcán, cuya aparición hoy señala el primer día de primavera. Entre una
una nube de cámaras, el sol juega al gato y al ratón, desapareciendo y apareciendo rápidamente entre las nubes. Y entonces, equinoccio. Durante una hora dramática, la serpiente aparece y desaparece. Cada aparición arranca aplausos de la multitud. Los mayas creían que cada elemento de la naturaleza estaba en perfecta armonía, unido por sus propias vibraciones a una forma geométrica. Los mayas creían en una tierra viviente que interactuaba con la existencia física y espiritual del hombre. Ahora el sol se encuentra en el ángulo preciso. Ahora vemos que los distintivos diamantes que forman el cuerpo de la serpiente de cascabel comienzan a separarse uno del otro, comenzando en la cima y terminando en la boca de la serpiente, en la base de las escaleras. En la filosofía maya, la serpiente de cascabel simboliza el año, el pasaje del tiempo y el concepto de renovación. Kukulcán, la serpiente emplumada, es la encarnación maya de Quetzalcóatl. El número 2 es un símbolo numérico que representa para los mayas la dualidad universal del espíritu y la materia. Los mayas creían que la tierra se había formado de una combinación de fuego, agua y gases que produjeron la materia sólida. Para los mayas, todo poseía espíritu, no solo los seres humanos, sino también cada animal, planta, pájaro y montaña. Hasta las nubes y las estrellas estaban poseídas de fuerzas espirituales. Los mayas creían que cada elemento de la naturaleza estaba en perfecta armonía, unido por sus propias vibraciones a una forma geométrica. Los mayas creían en una tierra viviente que interactuaba con la existencia física y espiritual del hombre. Desde la cima de la pirámide aparece la sombra de la serpiente, que representa la dualidad entre la sombra y la sustancia. En este preciso instante, la tierra, el sol y la gente que se han congregado hoy aquí están una vez más en sincronización con el universo. Kukulcán es un monumento astronómico al equinoccio, perfectamente construido a lo largo de los ejes de los solsticios, un reloj de piedra que todavía marca las horas, un mensaje en piedra de otro tiempo. Para una persona tradicional, este es suelo sagrado, el lazo que lo une a su mundo espiritual, el puente entre su sombra y su sustancia.
el hilo conductor que une su espíritu y su carne. Sus ojos miran el sol poniente. Descansa en la posición yoga. La ciencia aún no ha establecido un lazo entre el este y el oeste durante este periodo. En la mañana del equinoccio, solo un puñado de gente se reúne para presenciar la aparición de la serpiente de la mañana, en la escalera opuesta a la de la serpiente de la noche. Este lado de la pirámide carece de las cabezas de serpiente y de la reconstrucción realizada en el otro lado. También carece de la publicidad y la atención del evento nocturno, pero el efecto es claramente visible. En la noche del equinoccio, a medio kilómetro del lugar, otro importante fenómeno pasa desapercibido para todos excepto para nuestras cámaras. En la cima del observatorio, un alineamiento fue construido para observar la puesta del sol en el equinoccio. Es tan preciso que el día antes al equinoccio el sol no es todavía visible. Los arqueastrónomos mayas construyeron la pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá a lo largo de líneas astronómicas trazadas como resultado de sus observaciones de las puestas y salidas del sol durante los solsticios y los equinoccios. Primero, dibujaron un círculo en el suelo. Luego, realizaron las siguientes observaciones desde el centro del círculo y las marcaron cuidadosamente en el perímetro. La posición del sol saliente y poniente crea el fenómeno de luz y sombra que es más visible durante los solsticios y equinoccios. Chak, el dios de la lluvia. Su imagen se encuentra en todas partes aquí en Uxmal. La pirámide del mago es una singular construcción oval de 36 metros de altura. Este edificio debe su nombre a una leyenda que dice que un enano con poderes supernaturales la construyó en una noche. En el lado oeste se eleva una escalera en un ángulo de 60 grados. Esta escalera está ornamentada en cada borde con una hilera de máscaras de Chak. De hecho, toda la pirámide es un templo dedicado al dios de la lluvia.
Debajo de la estructura exterior se encuentran 5 previas pirámides que fueron cubiertas a través de repetidos períodos de reconstrucción, una técnica característica de la construcción maya. El proceso completo de construcción se extendió probablemente sobre un período de 300 años. La mayoría de Uxmal fue construida entre los años 600 y 900 después de Cristo. Mientras que Chichén Itzá posee influencia tolteca, Uxmal es puramente maya en su diseño. La importancia de la lluvia en esta región está acentuada por la presencia de Chac, un constante recordatorio de la escasez de agua en esta área y también de que el dios de la lluvia era objeto de profundo respeto. Para recoger la lluvia, los mayas construyeron grandes piletas cuyo contenido vertía en tanques de almacenamiento subterráneos. Ahora, las iguanas ocupan Uxmal en números enormes. Aunque bastante feroz en su apariencia, en realidad son animales gentiles, escurridizos y que se mueven asustados al menor movimiento o sonido. La pirámide del mago de Uxmal nos recuerda que aún en una época tan reciente como el siglo pasado, los indios nativos, descendientes de los antiguos mayas, practicaban magia. De acuerdo con la leyenda, los mayas practicaban hipnotismo, clarividencia y usaban espejos mágicos para predecir el futuro. Ellos podían hacerse desaparecer o aparecer donde quisieran, podían envolverse en nubes y también hacer aparecer objetos extraños. Un impresionante grupo de 4 edificios se abre a un patio central. Este edificio fue equivocadamente llamado el convento por los primeros españoles. De hecho, este podría haber sido un lugar de retiro espiritual, pero para hombres. En el tiempo de la conquista, los hombres indios debían retirarse a edificios especiales para practicar la plegaria y el ayuno, una práctica que probablemente fue pasada por sus antecesores. Como todos los edificios en Uxmal, este convento de 88 habitaciones fue construido de piedra caliza blanca. Este convento también puede haber servido como un centro de entrenamiento para jóvenes nobles, guerreros, o también como residencia para la clase sacerdotal. Estas máscaras que vemos aquí exhiben unos hocicos protuberantes que nos recuerdan a las trompas de los elefantes. Los arqueologistas son reacios a usar esta explicación, diciendo que en realidad no hay un caso concreto para unir a los mayas con las grandes civilizaciones de África o India. Es un hecho que los mastodontes se desplazaron una vez en esta región, pero eso fue hace miles de años atrás. Es posible que la civilización maya sea en efecto más antigua de lo que se pensó en un primer momento. En la parte superior de la máscara en esta fachada encontramos un rasgo inusual para los mayas, un bigote. El ala este, el más pequeño de los edificios del convento, tiene un friso con un diseño de enrejado en imitación de la madera en piedra. Este falso diseño no es el único truco que los antiguos constructores practicaron en el diseño del convento. Todos los edificios son ligeramente más anchos en la línea del techo, lo que hace que parezcan verticales cuando son vistos desde abajo. Este mosaico ornamentado en la fachada oeste contiene una similitud con Kukulcán, la serpiente emplumada. La serpiente aquí recorre todo lo largo del edificio y se dobla sobre sí misma. En la terminal norte podemos ver los cascabeles de la cola de la serpiente y la cabeza. Una cabeza humana mira desde adentro de la boca de la serpiente. Los mayas usaron el arco escalonado repetidamente en su arquitectura. Este magnífico ejemplo es la arcada del patio del convento. La característica principal del arco escalonado es la falta de una piedra angular. La gran arcada que mira hacia el palacio del gobernador
fue construida sobre una colina hecha parcialmente por el hombre. El Palacio del Gobernador, de 100 metros de largo, es considerado por algunos como el más fino ejemplo de la arquitectura precolombina en las Américas. Alrededor del completo edificio se encuentra un mosaico, el cual requirió a cerca de 20.000 piedras cortadas individualmente. Cada piedra pesa alrededor de 20 o 100 kilogramos. El diseño consiste en máscaras de Chak superpuestas y otros símbolos que incluyen emblemas del planeta Venus sobre un ornamentado diseño de enrejado. Contrariamente al convento, las habitaciones en el Palacio del Gobernador son bastante grandes, sugiriendo que fue construido como un lugar de vivienda para las familias de la nobleza. Sobre la arcada central, en el lado este, encontramos una figura de cabeza emplumada sentada sobre un trono. Como en Chichén Itzá, los lineamientos astronómicos fueron construidos en las estructuras de Uxmal. Los ejes del Palacio del Gobernador fueron ubicados varios grados más hacia afuera que los de la mayoría de los edificios. Los científicos han notado que existe una línea directa que va desde la puerta central del Palacio del Gobernador a través de una marca de piedra y directamente a través del jaguar de 2 cabezas hasta una pequeña o diminuta protuberancia en el que de otra manera sería un horizonte monótono. La protuberancia, en realidad una ruina 10 kilómetros al sudeste, ha sido calculada como ser el punto sur más extremo de elevación del planeta Venus para el año de su construcción, 750 después de Cristo. El planeta Venus fue considerado un gemelo del Sol. Le toma a Venus exactamente 8 años de nuestros años solares para completar 5 de sus propias rotaciones solares. Desde esta deliberada posición, uno puede presumir que, como la celebración del equinoccio en Chichén Itzá, la celebración del punto sur más extremo de elevación de Venus señalaba el comienzo y la finalización de un ciclo de 8 años, que fue considerado no solo por un solitario observador astronómico maya, sino por miles de testigos. De hecho, el patio que rodea el Palacio del Gobernador podía fácilmente contener 25.000 personas. En la noche temprana, el intenso calor tropical es reemplazado por una brisa fresca. Los mayas creían que todo poseía espíritu y que los espíritus del viento entraban a Uxmal por la noche, a veces produciendo sonidos a través de las aberturas en las ruinas. La leyenda dice que Uxmal está embrujado y que durante la noche las máscaras de Chak y las figuras de animales cobran vida. Los astrónomos mayas del mundo antiguo. Los mayas construyeron sus observatorios no en áreas remotas, sino en el centro mismo de la ciudad. El asentamiento público fue intencionalmente construido de manera tal que ningún ciudadano pudiera escapar a la participación de los eventos cósmicos. El retorno del planeta Venus al Palacio del Gobernador en Uxmal y al Caracol en Chichén Itzá es completado en un ciclo de 8 años. La apariencia de la serpiente de luz y los alineamientos de la puesta del sol durante el equinoccio en Chichén Itzá es completado en un ciclo de 6 meses. Los mayas observaron estos ciclos y predijeron con exactitud el retorno de sus dioses de vuelta a sus posiciones familiares en el cielo. Como eventos públicos, estos eventos celestiales fueron ritualizados y celebrados. De esta manera, el universo de los mayas mantenía su balance, de acuerdo con el plan y en perfecta armonía cósmica.
Unos cocos son arrastrados hacia la tierra. Un pájaro de apariencia prehistórica vuela sobre el lugar. Este es Tulum, la ciudad amurallada. Este es un pequeño e impresionante complejo de aproximadamente el tamaño de 4 campos de fútbol de largo, mirando el Caribe azul, solo a 2 horas en autobús de la ultramoderna Cancún. Aunque la mayoría de Tulum fue construida 1200 años después de Cristo, fue encontrada una piedra con la fecha 564 después de Cristo. Esta figura sobre un portal es una figura del dios abeja. Esta parte de la península fue conocida por su producción de miel. Tulum quiere decir amurallado, pero el nombre original maya fue probablemente Rama, que significa sol naciente. Al menos un alineamiento de la salida del sol en el equinoccio fue identificado aquí. Se balancean de las lianas enredaderas y los árboles miles de monos, quienes son ciertamente los actuales soberanos de este reino. Este es el fabuloso Tikal, una de las primeras y más grandes ciudades mayas. 80 kilómetros de una ciudad que floreció por cerca de 1000 años, comenzando antes del tiempo de Cristo. Solo los templos de las pirámides más altas se mantuvieron por encima de la bóveda de árboles de 30 metros que cubrían este sitio cuando los trabajadores comenzaron a clarear Tikal en 1956. Hoy Tikal es el foco central de un gran parque nacional guatemalteco. Mucho del parque permanece como fue encontrado, siendo sus principales habitantes pájaros exóticos, plantas y animales que se mezclan con la fantástica arquitectura, para hacer de Tikal una de las más mágicas ciudades de la civilización maya. En el siglo XVIII después de Cristo, cerca de 50.000 personas vivieron en los alrededores de Tikal, que se encontraba en una ruta de intercambio comercial. Más de 200 lápidas de piedra fueron encontradas aquí. Los monumentos fueron erigidos a aproximadamente intervalos de 20 años y están escritos con eventos, fechas y nombres de la historia maya, como si fueran libros del pasado. Mientras algunos están talentosamente esculpidos, otros permanecen intocados, esperando quizás por el cincel. Análisis del carbón encontrado en un antiguo horno ubica a los primeros habitantes aquí en Tikal por lo menos 600 años antes de Cristo. Luego, alrededor de 900 años después de Cristo, toda la actividad de construcción cesó y el gobierno finalizó. Lo que sucedió es incierto, pero no fue planeado. Los mayas habían planeado para su mundo una continuación. ¿Qué fuerza del hombre o la naturaleza pudo haber causado semejante y abrupto final para una entera civilización? El templo del jaguar gigante, o templo número 1, tiene 46 metros desde la plaza hasta el tope del techo. Se levanta en una empinada terraza de 9 escalones. El templo número 2 está directamente a través de la plaza del templo número 1. Durante su reconstrucción, los trabajadores descubrieron que debajo del templo número 1 se encontraba la cámara mortuoria y el esqueleto de un soberano de Tikal rodeado de riquezas. La gran plataforma, conocida como la Acrópolis Norte, contiene los remanentes de edificios de 200 años de antigüedad. La construcción y reconstrucción sobre sí misma continúa hasta cerca de 550 años después de Cristo, cuando todas las estructuras fueron completadas. Luego, alrededor de 900 años después de Cristo, los animales comenzaron a retornar a Tikal. Esto comenzó misteriosamente y terminó de la misma manera. Palenque, donde el arte y la arquitectura maya alcanzan su apogeo. El templo de las inscripciones domina todo Palenque. Dentro de sus profundidades, el señor Pacal, el más reverenciado de los soberanos, está enterrado.
Palenque fue construida en el mismo borde de la jungla, mirando la verde sábana desde donde se puede ver por kilómetros a la redonda. Aparte de su intoxicante belleza, Palenque ofrece una colección viviente de animales e insectos en tal cantidad que la propia zona arqueológica parece no haber sido jamás abandonada por ellos. La densa jungla se levanta casi verticalmente detrás de Palenque. La naturaleza aparece repetir las estructuras de las pirámides mayas con su propia majestuosidad de montañas que se elevan hasta tocar las nubes. Estudiosos estiman que se han encontrado aquí 800 distintivos glifos y jeroglíficos mayas. Muchos de ellos todavía no han sido descifrados. El complejo conocido como el Palacio descansa sobre una plataforma de 10 metros y cubre más de 1,5 acres de tierra. El complejo está coronado por la famosa torre de 4 pisos. La estructura probablemente sirvió como un punto de observatorio y mirador. La torre, como la mayoría de los edificios en Palenque, tiene un techo a 2 aguas que se extiende más allá del edificio para proteger su interior de la lluvia, un motivo que cumple a la vez la función de decorativo y de protección. Contrariamente a Uxmal y Chichén Itzá, la vegetación en Palenque recibe abundante lluvia. El palacio contiene en una de sus paredes una tabla de piedra que conmemora la coronación del señor Pakal en el momento de ascensión al trono como líder de su gente. Esta es una de las numerosas tallas sobrevivientes donde se distingue la finura del arte maya. El señor Pakal está tallado en su trono de jaguar de 2 cabezas. Su madre le está dando un tocado. Pakal se convirtió en reino de Palenque cuando tenía 12 años. Los artistas de Palenque utilizaron estilos naturalistas y sus historiadores recopilaron eventos reales que envolvían la élite maya en un idioma fonético y hablado. En Palenque, los arcos escalonados fueron empleados para construir largas habitaciones y corredores. La mayoría de las estructuras dentro del palacio dan a patios. Es difícil de imaginar la belleza original de Palenque. Aquí vemos un fragmento de pigmento que permanece aún en esta pared, un recordatorio de los brillantes colores que una vez cubrieron completamente este complejo. Mucho de la pintura sobrevivió hasta 1,5 siglos atrás. Luego de su descubrimiento, la jungla fue quemada para descubrir la ciudad. El calor deshizo la pintura. Con la jungla que apuntalaba alguna de las estructuras convertidas en ceniza, las estructuras también se desmoronaron. Palenque tiene 2 estaciones, de mayo a diciembre, con calor tropical y lluvias diarias, y de enero hasta abril, que es de alguna manera más seco y ventoso. En Palenque, la primavera estalla en una sinfonía de vida que es nutrida cada año por más de 2,5 metros de lluvia. Hacia el sudoeste del palacio se encuentran 3 edificios importantes. El Templo de la Cruz Foliada mira hacia el complejo del palacio y se encuentra encuadrado por una arcada de arco escalonado. El Templo del Sol todavía tiene algo de su fachada de adobe en el friso y en el techo combado. Aquí se lo puede ver desde arriba en el Templo de la Cruz, que adorna la pirámide más alta del grupo. Estas paredes todavía tienen sus paneles esculpidos originales.
Es curioso que ladrones robaron algunos de estos paneles y fueron usados temporariamente en la decoración de la iglesia local para luego ser retornados al templo. Las más fabulosas estructuras en Palenque cumplen la función de ser un templo, una tumba y quizás un alineamiento astronómico. La pirámide de las inscripciones de 25 metros fue construida en honor a Pacal, quien gobernó esta área entre los años 615 y 683 después de Cristo. A principios de los años 50, los arqueólogos comenzaron a remover los escombros de esta escalera que conducía del piso superior a la planta baja. Al final de esta escalera, de alrededor de 25 metros, se encontró una piedra triangular que se inclinaba sobre uno de sus ejes para abrirse en la más ornamentada tumba del mundo occidental y la cual rivalizó solo con las encontradas en el antiguo Egipto. Este fue el lugar de descanso de Pacal. Es aquí, de acuerdo a las inscripciones en la cara de su tumba, donde Pacal inició su descenso del mundo de lo viviente al mundo subterráneo, el mundo de la muerte, donde según la creencia maya se produce el renacimiento. De acuerdo con las inscripciones en la tapa del sarcófago, Pacal está representado cayendo al mismo tiempo que el sol poniente, simbolizando su muerte, como así también la muerte del día y el renacimiento de la noche. En su larga caída en el mundo subterráneo, Pacal y el sol caen dentro de esqueléticas mandíbulas. Para Pacal, el significado es la muerte. El hecho de que Pacal está representado junto al sol ilustra lo mucho que su gente lo reverenciaba. Pacal estuvo a veces con el mismo sol, y del mismo modo que el sol retornaría otra vez y volvería a renacer al día siguiente, Pacal, en efecto, volvería a renacer también. Una vez más, como los alineamientos astronómicos en el resto del mundo maya, los construidos dentro de la pirámide de las inscripciones no son accidentales. Los edificios excavados de Palenque son más que la punta del iceberg. La ciudad se extiende dentro de la jungla, profundamente y esperando ser explorada.
La vida en el Yucatán de México es un balance entre lo sutil y lo fuerte. El sudor humano es aquí el equivalente de la gasolina o el diésel en otras partes del mundo. La vida se desarrolla mayormente, como lo ha hecho desde cientos de años atrás, aquí en la ciudad de Piste. Las casas difieren solo ligeramente entre las tradicionales y las más modernas, con la mayoría de su gente viviendo en casas como las de sus antecesores, con postes de maderas perpendiculares formando el perímetro exterior de una pared, la cual se sumerge en una plataforma elevada de tierra y con techos de paja. Pero no todo es tan tradicional aquí en Piste. Sus habitantes han descubierto el mundo exterior. No es inusual ver a una familia tradicional en una casa de techo de paja, descansando a la hora de la siesta y mirando la televisión. Lo que aún es un poco infrecuente es una antena de satélite. Pero la ciudad de Piste descubre rápidamente también el mundo exterior, el crimen y el dinero. Arriba, la jungla cerca de la ciudad de Piste perfila al viejo Chichén. Aquí dos figuras de las llamadas atlanteanas sostienen un glifo de piedra en el que se puede leer el número maya 879 después de Cristo. Se ha encontrado un glifo más antiguo aún en el que se lee el número 618 después de Cristo. No es conocido que los mayas hayan tenido contacto con el este, pero para algunos esta talla se asemeja a un dragón oriental. En todo este edificio, cerca del tiempo de los guerreros, en el área más moderna de Chichén Itzá, se encuentran representaciones en piedra de lo que podrían ser muchas diferentes razas humanas. ¿Es posible que los mayas hayan estado en contacto con gentes de otra parte del mundo? Como Uxmal, Chichén Itzá tiene su propio convento y como Uxmal, seguramente fue llamado de esta forma equivocadamente por los primeros españoles. La pared oeste del convento contiene una diminuta estatua de un hombre que está sentado en lo que podría muy bien ser una posición yoga. ¿Cuál fue el propósito de este edificio? Los mayas desarrollaron un sofisticado sistema de matemáticas, capaz de medir su universo en tiempo y con una exactitud tal como para predecir fenómenos astronómicos de la misma manera que el hombre hoy predice el retorno del cometa Halley. El caracol es el más famoso de los edificios del mundo maya. Recibe su nombre por una escalera de caracol que se curva en el sentido de las agujas del reloj hacia el tope de la torre cilíndrica. El caracol es mejor conocido universalmente con el nombre del observatorio, un nombre que se deriva en parte a su presente cima redondeada, similar a un observatorio de hoy día. Antes de que parte de la cima se cayera, cerca de un siglo atrás, la torre se asemejaba más a un cilindro. Nosotros subimos hasta el tope de la escalera de caracol para ver de primera mano las tres ventanas en el lado oeste del nivel superior. Estas son las tres ventanas que aún permanecen intactas en la cima. Muchos arqueoastrónomos coinciden en que estos alineamientos astronómicos fueron puntos de observación de eventos celestiales. El alineamiento de la ventana número 3 está calculado para mirar al sur. Es posible que el objetivo de la ventana número 2 haya sido el planeta Venus. La
ventana número 1 se encuentra en el lado este. Es mejor conocida por el alineamiento solar del equinoccio y por el alineamiento del punto más al norte de la puesta del Sol del planeta Venus durante el año 1000 después de Cristo. Otro fenómeno solar ocurre en el observatorio el 21 de diciembre a las 4:45 de la tarde. En el piso más bajo de la torre, un rayo de sol atraviesa la puerta oeste en dirección a la puerta norte. Esto afirma una vez más que los arqueoastrónomos mayas usaron este fenómeno para localizar la estructura en matemática relación con el universo. El observatorio se encuentra entre el convento y la pirámide de Kukulcán. Cerca de Kukulcán se encuentra el campo de pelota más grande de México y de Centroamérica. Tiene 143 metros de largo y 33 metros de ancho. Para los mayas, el campo de pelota simbolizaba el viaje del sol desde el solsticio al equinoccio, al solsticio a través del cielo. Cada uno de los equipos es mostrado compuesto de 7 miembros. El capitán de uno de ellos ha perdido, quizás solo en forma simbólica, su cabeza. La sangre, simbolizada por serpientes, salen de su cuello. En agudo contraste con el tema espiritual de la muerte, los peces proclaman un mensaje de vida en el pozo sagrado, un gran agujero abierto que una vez estuvo cubierto de piedra caliza y el cual fue ahuecado por la acción de los elementos a través de los años. Exquisita joyería y cerámicas han sido encontradas en este lugar y se piensan que fueron ofrendas presentadas a los dioses. Pozos como este se encuentran a lo largo de todo Yucatán, los cuales son alimentados por corrientes y manantiales subterráneos que los convierten en un confiable recurso de agua fresca. Aunque las ciudades que ustedes han visto son hermosas, existe un lado negro en nuestra historia. La mayoría de estas ruinas se encuentran bajo el ataque del hombre y la naturaleza. La mayoría coincide en que estas ruinas arqueológicas deberían ser dejadas naturalmente, pero hasta la naturaleza se ensaña con ellas. La lluvia, la temperatura y hasta la luz del sol deterioran los blandos poros de la piedra caliza y las estructuras. Plantas, animales, suciedad, volcanes y hasta rayos son culpables. Y el más perjudicial de los efectos ha sido el mismo hombre. Contaminantes industriales causan lluvias ácidas que atacan el exterior, pero que penetran profundamente en el corazón de estas estructuras. Estas fuerzas de la naturaleza y el hombre deben ser contenidas. Este es el desafío más grande que tenemos por delante y debe ser considerado inmediatamente, porque con cada puesta de sol, estas ruinas se acercan al momento del derrumbe y con su desaparición se llevarán consigo los secretos del universo maya.